Bueno, seguimos en el repaso de los temas. Ahora es muy importante platicar y comentarles sobre cómo se comporta el clima en los polos de desarrollo de la agricultura protegida en diferentes regiones, por ejemplo en el centro y norte de México, por ejemplo en Argentina, en Perú. Todos tienen un punto específico y se basa en el clima. En do- eh, Esto es muy importante porque en cada lugar hay un clima específico y los invernaderos o las tecnologías que se van a establecer en ese lugar dependen demasiado de, de sus características climáticas, ¿verdad? Este es un ejemplo. Por ejemplo, en México, en total en México este es un ejemplo de temperatura promedio de diciembre a enero. Por ejemplo, aquí tenemos temperaturas para Zacatecas, para Chapala, Jalisco, para Celaya, Guanajuato y para Obregón, Sonora. Y vemos que en este periodo de invierno, en Obregón, Sonora, pues las temperaturas generalmente están sobre los 25-26 grados promedio. En las mañanas es, eh, es menor la temperatura, pero en ese periodo del año, en varias regiones del país, pues la temperatura es variable. Entonces, las tecnologías se tienen que adaptar según el lugar. Por ejemplo, en esta parte del país, en Obregón, Sonora, en esta parte del país, pues se usan mallas sombras y en la zona de Zacatecas, pues se usan invernaderos, ¿verdad? Aquí en esa parte roja, la de Zacatecas, se usan invernaderos. Y en Chapala, Jalisco, pues hay una temperatura pues, intermedia entre la de Obregón, Sonora y la de Zacatecas, ¿no? Este es otro ejemplo. Es un promedio entre junio y julio. Aquí vemos definitivamente que en Obregón, Sonora, la temperatura es muy alta. Temperaturas que llegan arriba de los 35 grados, ¿no? En las horas picas del día, que es entre la 1 y 3 de la tarde. Muy, muy alta la temperatura. Pero en cambio vemos que en Zacatecas hay otra condición en Zacatecas hay otra condición y en Celaya pues tenemos otra condición, ¿no? Entonces cada lugar tiene sus características, ¿no? Aquí vemos el día más caliente en temperatura, pues obviamente en Sonora es demasiado alto, ¿no? El día más caliente fue de aproximadamente 42 grados. Entonces, sí son temperaturas bastante fuertes. Celaya, por ejemplo, que es la línea azul, pues son temperaturas aproximadamente de 35 grados. Y en Zacatecas, pues menor temperatura, ¿no? Entonces, cada una se tiene que adaptar a una tecnología, ¿verdad? Este es un ejemplo. Por ejemplo, la empresa Eurofresh tuvo que cambiar su sede desde la zona de Boston, allá en Massachusetts, a la zona del norte de Sonora. ¿Por qué? Porque obviamente aquí hay ciertas condiciones del año, que en ciertos días del año, pues no hay en esta parte de la Unión Americana, sino que aquí hay condiciones para la producción en muy buena parte del año de productos frescos. Entonces, el cambio de sede tiene que ver mucho con el factor climático, con las condiciones climáticas de cada lugar. Entonces, eso hace que los proyectos se orienten a ciertos lugares que tengan condiciones especiales para producir hortalizas. Un ejemplo, en México, en la región noroeste, pues está el 64% del total de rendimiento que hay en México, pero sobre todo, como dice en la parte de abajo, pues es donde tiene potencial de crecimiento, ¿no? De la tecnología. Sobre todo de tecnología intermedia. Por ejemplo, en la zona de Sonora y Baja California hay una superficie muy grande de mallas sombras, muy muy alta. Generalmente es la zona en donde hay mayor superficie de mallas sombras. En el centro, pues obviamente hay más invernaderos. En el noreste también se manejan invernaderos y en el sur la superficie es mucho menor, ¿verdad? Un ejemplo, en el centro, porque hay una temperaturas intermedias, pues hay rendimientos de 45 kilogramos por metro cuadrado de jitomate. En el noroeste, en Baja California, hay 40 kilos. En Sonora y Sinaloa hay 35, en el noreste hay 30 y en el sur hay 25. En el sur las temperaturas son altas,
pero las tecnologías son bajas. Entonces tiene que ver el clima, pero también tiene que ver eh, la tecnología. Específicamente en este caso, pues bueno, la humedad relativa es un factor, ¿no? Un ejemplo, en diciembre y enero, la humedad relativa a ciertas horas de la mañana es muy alto y a ciertas horas del día, pues es bastante bajo. Entonces, nuevamente las condiciones tienen que ver mucho, ¿no? Y este es uno de los más importantes, la radiación en el día. Generalmente en el día, a ciertas horas del día, hay una acumulación de hasta 700 watts. Para ciertos cultivos, arriba de 600 es muy alta, es demasiado alta. Entonces es aquí donde ya se tienen que ajustar las tecnologías según las características de cada lugar. Un ejemplo, radiación mínima requerida en el día para no tener pérdidas de rendimiento en 3 cultivos. La mínima es de 10 millijoules por metro cuadrado por día dentro del invernadero para el caso de tomates. Para el caso de pepino debe ser 12, es mucho más alta. Pero el pimiento debe ser de 9 dentro del invernadero, ¿no? También fuera hay una referencia de 14 para tomate, 17 para pepino y 13 para pimiento. Entonces esto es muy importante, ¿no? Un ejemplo, la radiación solar, millijoules por metro cuadrado por día. Arriba de 23 millijoules metro cuadrado por día es excesiva. Entre 15 y 23 es una radiación óptima. De 8 a 14 es limitada y menor a 7 es muy, muy baja. ¿Sale? Entonces, eh, la radiación es un factor muy, muy determinante para esta característica. Aquí tenemos que la radiación solar acumulada en el día para los 12 meses para diferentes zonas, ejemplo, Holanda, Almería y en México, pues vemos que nuestro país tiene muchas ventajas competitivas en esta característica. Eh, por ejemplo, en Holanda, enero-febrero, es, es muy baja la acumulación. En marzo, el limitante, y de abril a agosto, pues es óptima. Es óptima. En Almería, por ejemplo, hay una buena parte del año en la cual pues hay condiciones limitantes. Por eso en Almería creció demasiada la superficie de agricultura protegida. En México, por ejemplo, vemos que tiene muchos, muchos meses con adecuadas condiciones para la producción de hortalizas dentro del invernadero. Si nosotros vemos, hay partes del país que en el invierno pues hay temperaturas de 27, 28 grados, 29 grados, hasta 30 grados en las costas, ¿verdad? Y solo en los meses de abril, mayo, junio son los meses más calurosos en donde dentro de los invernaderos pues rebasamos la temperatura ideal. Pero bueno, vemos que en muy buena parte del año tenemos las mejores condiciones para la producción dentro del, del invernadero, ¿no? Un ejemplo, radiación solar acumulada por día. Los más altos, nuevamente vemos que, que están en la parte del norte del país, pero curiosamente en Puebla hay una acumulación muy alta. Hay muy muy alta, que son 17, 18 milillos metros cuadrados por día. Y en Zacatecas también hay también una gran cantidad de radiación. Entonces, nuestro país tiene variación, variación climática por las diferentes regiones que tenemos, diferentes alturas, diferentes latitudes, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo, gasto de energía para calefacción, para mantener una temperatura mínima de 10 grados centígrados, ¿no? ¿En cuánto? En miles de pesos por año, ¿no? Por ejemplo, Huamantla, Atlacomulco, Zacatecas, Matehuala, Celaya, San Quintín, Izúcar de Matamoros. A medida de que la zona es muy cálida, se requiere menor cantidad de calefacción. Pero vemos que ciertas zonas que son altas, hay un mayor gasto de, de, de energía para lograr una mejor calefacción, específicamente de la quema de gas, ¿verdad? Entonces el crecimiento de la agricultura protegida en México pues se incrementó, es muy alta, debido específicamente a que nuestro país tiene condiciones para que esto se pueda lograr. Y aquí está concentrada la agricultura en México, jóvenes. Está concentrada en
Sinaloa. Está concentrada en Sinaloa Sur, Sinaloa Norte. Está concentrada en el estado de Sonora. Está concentrada en Baja California. Está concentrada en Baja California Sur. Y está distribuido el resto del país en microrregiones con pequeñas superficies, pero la mayor superficie está en la parte noroeste del país, en el Pacífico Norte. Aquí lo podemos observar. Los puntos rojos son puntos de arriba de 50 hectáreas de invernaderos y los puntos verdes son arriba de 50 hectáreas de mallas sombras. Entonces, como podemos ver, esta parte del país es muy cálida todo el año, hasta en el periodo invernal, por la cual el exceso de temperatura y por ser zonas secas, pues la tecnología de mallas sombras está mucho más distribuida en estas partes del país. Y vemos que los puntos rojos, que son invernaderos, son partes templadas y frías. Entonces, esas tecnologías se adaptan a las condiciones de clima de cada lugar. Un ejemplo, aquí tenemos una gráfica de temperaturas del estado de Celaya en el mes de agosto y septiembre. Entonces, entre las 12 del día y las 4 de la tarde están las horas más cálidas del día dentro del invernadero y también también en la parte exterior del invernadero, pero específicamente en estas épocas del año pues hay una temperatura adecuada para la producción agrícola. ¿Ok? Estos son gráficas de temperatura interior, exterior. Y esta gráfica es muy importante sobre la transmisibilidad del plástico después de un lavado. Hablábamos de que para poder disminuir la temperatura del invernadero es importante hacer un pintado del plástico con blanco España, con cal o cualquier tipo de pegamento que nos ayude a disminuir la temperatura dentro del invernadero, el efecto de la luz, el efecto invernadero que hay dentro de esta tecnología. Pero también vemos que cuando se lava un invernadero, un plástico, después de haberse usado pintura, pues ahí sigue habiendo una alta transmisibilidad, una gran entrada de radiación solar, ¿verdad? Y bueno, para resumir, hay una gran variedad de estructuras de invernaderos en el mercado, aquí los podemos ver. Aquí está en esta fotografía mallas sombras, en esta otra fotografía invernaderos de cristal, que son muy costosos, pero que se adaptan a condiciones con climas muy fríos. Invernaderos de una sola ventana cenital. Aquí vemos otros invernaderos con policarbonato y estos invernaderos que son más sencillos de tecnología mediana. Entonces, en el país hay diferentes condiciones de clima y cada uno se ajusta a ese lugar. Por ejemplo, ¿qué se adapta para climas secos y cálidos? Las casas sombras, los invertúneles, invernaderos con mallas, con ventanas cenitales en las cuatro esquinas que tiene el invernadero. Por ejemplo, en las regiones templadas y alto potencial de rendimiento, pues tenemos invernaderos de muy alta tecnología, invernaderos de cristal, invernaderos de fibra de carbono para zonas tropicales. Aquí vemos invernaderos con 4 ventanas laterales y con ventanas cenitales de alto despeje. Entonces, cada una tiene ciertas características y se tienen que adaptar a las zonas del país. Un ejemplo, tenemos temperatura media mensual exterior. Los requerimientos térmicos del cultivo de invernadero en general, a menos de 15 grados requiere calefacción. De 15 a 22 grados centígrados, temperaturas óptimas. De 22 a 27 grados centígrados se requiere enfriar. Mayor a 27 grados centígrados hay calor excesivo. Aquí se tienen que utilizar diferentes métodos de control de temperatura. Paredes húmedas, extractores de aire, apertura de ventanas cenitales y ventanas laterales. Entonces, el manejo también es bastante variable según las condiciones. Y aquí tenemos un cuadro que nos indica
los lugares más adecuados en el país para hacer agricultura protegida. Y vemos que en el lago de Chapala, en el estado de Jalisco, se encuentran las mejores condiciones para la producción. Aquí vemos que de enero a diciembre, en todo el año, esta zona tiene la capacidad de hacer producción en agricultura protegida. Caso contrario, en la zona de Mexicali hay ciertas temporadas del año en la cual hay temperaturas que arriesgan la producción. Lo mismo pasa en Cuauhtémoc, Chihuahua, lo mismo pasa en Zacatecas, lo mismo pasa en Culiacán, por la cual hay temporadas específicas. Por ejemplo, en la zona de Culiacán, la temporada otoño-invierno pues es la temporada más importante. Aquí lo podemos ver, lo que es diciembre, enero, febrero, marzo hasta abril. En Mexicali nada más es en marzo, abril. En Cuauhtémoc, Chihuahua es en verano, en julio, agosto, septiembre. Y en Zacatecas en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre hasta octubre. En Matehuala, San Luis Potosí hay una ventana más grande en la producción que va de febrero a noviembre. Y en Jalisco la ventana es muy amplia en todo el año. Específicamente esta zona de Chapala es muy parecida a la zona del Bajío, en la cual la mayor parte del año es una ventana muy amplia en la que se puede producir cualquier tipo de hortalizas en sistemas protegidos. En la parte centro-sur del país vemos que Aquistla en Puebla, Izúcar de Matamoros en Puebla, en Tapachula, por las temperaturas muy cálidas que hay, aquí es un factor limitante. No es lo óptimo la temperatura y es limitante la producción de agricultura, en la agricultura protegida en esta parte del país. Un ejemplo, para países como Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile, también hay variación. En Costa Rica específicamente, todo el año hay condiciones para la producción de hortalizas. En Colombia, de la misma manera, específicamente en la zona de Medellín, hay condiciones óptimas para la producción en invernaderos. Entonces, cada lugar, cada zona tiene sus características específicas. ¿Saben? Entonces, jóvenes, este es un resumen de los temas que se han subido a la plataforma. Con esto damos por terminado este capítulo. Faltan 2 temas para finalizar esta unidad y probablemente la siguiente semana estaremos haciendo alguna evaluación. Entonces, cualquier pregunta y sugerencias, pues favor de agregarla a la plataforma. Hasta luego.